El bosque de Efraín no era un lugar, sino un verdugo de hojas y sombras, y en su corazón latía un silencio que devoraba los últimos ecos de la batalla. Allí, suspendido entre el cielo que lo rechazaba y la tierra que aún no lo reclamaba, pendía el despojo de un rey, la ruina de un príncipe llamado Absalón. No era una soga de cáñamo la que lo sujetaba en el aire, sino la misma corona de su orgullo, la cascada de cabellos magníficos que una vez fue el espejo de su belleza y la envidia de todo Israel. Aquella melena, pesada como el oro de un tesoro maldito, se había enredado con la ferocidad de una amante traicionada en las ramas bajas y retorcidas de una gran encina, convirtiendo su gloria en una trampa mortal. El ímpetu de su mula, que huyó despavorida, lo había dejado allí colgado en un escarnio cósmico, con el cuerpo inerte oscilando al compás de una brisa fúnebre que parecía susurrar la profecía cumplida. El aroma de la tierra húmeda, mezclado con el hedor metálico de la sangre derramada y el sudor del miedo, ascendía hasta él como un incienso profano. La soberbia que había alimentado su rebelión se desvanecía ahora en una impotencia absoluta. El hombre que había seducido a una nación en las puertas de la ciudad, el estratega que había puesto en fuga al más grande rey de su estirpe, era ahora un péndulo de carne y hueso, una criatura indefensa a merced del crujido de una rama. El dolor agudo en su cráneo, donde cada hebra de su vanidad tiraba de la piel, era una agonía sorda y punzante, un recordatorio físico de su caída. Los sonidos del combate, el choque del acero, los gritos de los moribundos, el clamor de «victoria», se habían extinguido, reemplazados por el zumbido de los insectos y el latido atronador de su propio corazón, un tambor que marcaba el compás de sus últimos instantes. En su mente, como relámpagos en una tormenta seca, se sucedían los rostros, el de Tamar, su hermana, con la túnica rasgada y la mirada vacía, el de Amnón, ahogado en vino y sangre en su festín de venganza, y el de su padre, David, con los ojos anegados en un amor que él mismo había despreciado y convertido en arma. Fue entonces cuando un sonido nuevo partió el silencio sepulcral del bosque. No era el galope de un caballo ni el aullido de una bestia, sino el paso deliberado y pesado de un hombre que caminaba sobre la hojarasca con la certeza de un depredador que se acerca a su presa ya vencida. Absalón no necesitaba ver para saber. Aquel era el paso de Joab, el brazo de hierro de su padre, un hombre cuya lealtad no residía en la sangre ni en el afecto, sino en la fría y pragmática estabilidad del reino. El príncipe colgado contuvo el aliento, sintiendo cómo el frío de la piedra de su tumba inminente se arrastraba por sus miembros. El general apareció bajo él, una figura oscura recortada contra la luz tramposa del follaje. No había en sus ojos sorpresa ni piedad, solo el juicio resuelto de quien ha venido a extirpar una enfermedad. Joab alzó la vista, y en su mirada no vio al hijo amado del rey, ni al hombre más hermoso de Israel. Vio tan solo el último obstáculo para la paz, un nudo de ambición que debía ser desatado con la punta de 3 dardos. Pero antes de la encina y la traición, antes del bosque que fue tumba y del silencio que fue sentencia, hubo luz. Una luz dorada y sin mácula que parecía emanar del propio niño, nacido en el corazón de un reino en plena forja, Absalón. Su nombre, irónicamente invocado como Padre de la Paz, llegó al mundo no como un presagio de guerra, sino como el sello de una alianza política y la encarnación de una nueva era de esplendor para la casa de David. Era hijo de Maaca, una princesa del reino de Jesur, un trofeo diplomático que adornaba el tálamo del rey guerrero, y por sus venas corría la sangre fiera de su abuelo Talmai, junto a la estirpe poética y bendita de David. En aquellos días, Jerusalén se despojaba de su piel de fortaleza jebusea para vestirse de capital imperial, sus calles resonando con el martillo de los constructores, el murmullo de los mercaderes y las liras que entonaban los salmos del rey. El palacio, aún fresco con el olor a cedro del Líbano, era un laberinto de ambiciones y esperanzas, donde las esposas del rey criaban a sus hijos como piezas en un gran juego de sucesión. Y entre todos ellos, Absalón floreció, no como una pieza más, sino como la joya central de la corona que aún no existía. Su belleza no era meramente humana,
parecía un eco de una perfección edénica, una criatura en la que los dioses hubieran volcado todo su esmero, como si quisieran demostrar al mundo la magnificencia que podía brotar del linaje elegido. Su crecimiento fue el de un cedro en tierra fértil, un espectáculo de gracia y poder que cautivaba a todos. Desde la infancia, su cabellera fue su signo y su maravilla, una cascada de hebras tan espesas y brillantes que, cuando el sol de Judea incidía sobre ellas, parecía que su cabeza estuviera nimbada por un halo divino. No era una simple característica, sino un símbolo viviente de su vitalidad, de una fuerza y una virilidad que prometían un liderazgo sin parangón. Cada año, cuando el peso de aquel manto dorado se volvía una carga, se celebraba el rito de su esquila. El cabello cortado se pesaba en la balanza real, y su peso, 200 siclos según el patrón del rey, se convertía en leyenda, un dato que corría de boca en boca por los mercados y los campamentos militares, alimentando el mito del príncipe perfecto. Pero Absalón era más que una fachada hermosa. Poseía una inteligencia aguda y un carisma natural que desarmaba a los viejos consejeros y encandilaba al pueblo. Su sonrisa era una promesa, su palabra, una caricia. Se movía por la corte con la seguridad de quien se sabe destinado a la grandeza. Un león joven y magnífico entre los hijos de David, consciente de que, a pesar de la primogenitura de otros, era él quien verdaderamente robaba los corazones de los hombres de Israel, sin siquiera intentarlo. Sin embargo, bajo el oro de su apariencia y la calidez de su encanto, la sombra de la casa de David ya se cernía, esperando su momento para manifestarse. La profecía de Natán, aquella sentencia divina que decretaba que la espada jamás se apartaría del linaje del rey por el pecado con Betsabé, era una herida latente, una grieta invisible en los cimientos del palacio. Y esa grieta se abrió, violenta e irreparable, en el corazón de la propia familia de Absalón. Ocurrió a través de su hermana de sangre, Tamar, hija también de Maaca, tan bella como él era apuesto. Amnón, el primogénito de David, consumido por una lujuria abyecta que confundió con amor, la atrajo a sus aposentos con un ardid y forzó su cuerpo, profanando no solo su honor, sino el tejido mismo de la familia real. La tragedia no fue el acto en sí, sino el grito que lo siguió, un grito que encontró eco solo en el silencio. Tamar salió de la cámara de su violador con la túnica de princesa, símbolo de su virginidad, rasgada y con cenizas sobre su cabeza, un espectro de dolor que vagaba por los pasillos del poder. Absalón la recibió en su casa, y en el rostro devastado de su hermana vio el reflejo de una injusticia que envenenaría su alma para siempre. El amor fraterno, puro y protector, se vio profanado, y en su lugar comenzó a germinar una semilla oscura y paciente. Durante 2 años, el silencio reinó en la corte de David, un silencio denso, culpable, insoportable. El rey, al enterarse del ultraje, se encendió en una furia impotente. Su ira era genuina, pero sus manos estaban atadas por los grilletes de su propia conciencia. ¿Con qué autoridad moral podía él, el adúltero que envió a Urías a la muerte, castigar la lujuria de su primogénito? Su pecado pasado lo había convertido en un juez paralizado, un padre incapaz de impartir justicia en su propia casa. Esta inacción fue para Absalón una ofensa mayor que el crimen original de Amnón. Cada día que su hermana vivía en desolación y su hermano caminaba libre por el palacio, era una prueba de la decadencia moral del trono. El respeto filial se agrió, transformándose en un desprecio frío y calculado. En la mente de Absalón, el rey David ya no era el ungido de Dios, sino un hombre quebrado, cuya piedad era una máscara para su debilidad. En ese vacío de autoridad, la ambición de Absalón encontró un terreno fértil. Si el rey no era capaz de limpiar el honor de su casa, entonces él, Absalón, asumiría esa carga. Consolaba a Tamar con palabras suaves. «Calla ahora, hermana mía, es tu hermano, no te angusties por esto». Pero su calma era la calma de una serpiente enroscada, esperando el momento exacto para atacar. La venganza ya no era solo por Tamar, se había convertido en una causa, una justificación para el poder que sentía bullir en su interior,
un poder que creía más justo y más fuerte que el de su propio padre. Los 2 años de silencio que siguieron a la profanación de Tamar no fueron de paz, sino de un odio que se destilaba lentamente, gota a gota, hasta convertirse en un veneno puro y letal. Absalón, el anfitrión de la sonrisa fácil y el encanto deslumbrante, se convirtió en el arquitecto de una muerte. La ocasión elegida fue la fiesta de la esquila de ovejas en Baal Hazor, un tiempo de celebración y abundancia, el escenario perfecto para enmascarar la sangre con el vino. Con una astucia consumada, Absalón tejió su red. Primero, invitó al rey, sabiendo que declinaría. Luego, a todos los hijos del rey, creando una apariencia de reconciliación familiar. Finalmente, con una falsa humildad, insistió en la presencia de Amnón, el cordero destinado al sacrificio. Pues si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que venga con nosotros mi hermano Amnón. David, con el corazón fatigado por los conflictos, cedió sin percibir la frialdad metálica que se escondía bajo la calidez de la petición. Y así, el festín comenzó. Las copas se llenaron, las risas resonaron, y el corazón de Amnón, entorpecido por el vino, se abrió a la euforia, ciego al juicio que pendía sobre su cabeza. Fue entonces cuando Absalón, con la serenidad de un dios cruel, dio la orden a sus siervos: «Mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle. No temáis, pues yo os lo he mandado». El clamor de la fiesta se desgarró en un instante. Las espadas surgieron de entre las túnicas, y el primogénito de David se desplomó sobre la mesa, su sangre mezclándose con el vino derramado en un bautismo de venganza. El terror se apoderó de los otros príncipes, quienes, montando en sus mulos, huyeron en desbandada, llevando a Jerusalén la noticia de una masacre que, en su pánico, imaginaron total. Absalón, consumado su acto, no esperó la ira de su padre. Huyó hacia el este, hacia la tierra de su madre, buscando refugio en el reino de Jesús. El vengador de su hermana era ahora un fratricida y un exiliado, un hombre marcado por una sangre que él mismo había derramado. Durante 3 largos años, el príncipe vivió en el exilio, una pantera dorada en una jaula extranjera. Jesús no fue para él un lugar de penitencia, sino una atalaya desde la cual observar el reino de su padre, un crisol donde su dolor se transmutó en una ambición fría y acerada. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey David envejecía, atrapado en un luto dual. Lloraba por el hijo asesinado mientras su alma se consumía en la añoranza por el hijo asesino. Este tormento paralizante, esta incapacidad del rey para cerrar las heridas de su propia casa, era una debilidad que no pasó desapercibida para el más pragmático de sus siervos, Joab. El comandante del ejército, cuya única devoción era la fortaleza de Israel, comprendió que un príncipe rebelde en el exilio era una amenaza latente, una brasa que podía reavivar un incendio. Con una maniobra política tan brillante como retorcida, Joab utilizó a una sabia mujer de Tecoa para presentar al rey una parábola sobre la pérdida y la reconciliación, ablandando el corazón del monarca. David, conmovido, autorizó el regreso de su hijo. Absalón volvió a Jerusalén, pero la paz fue una ilusión. Durante 2 años vivió en la ciudad sin que le fuera permitido ver el rostro de su padre, una cuarentena política que solo sirvió para alimentar su resentimiento. Finalmente, la reconciliación se selló, no con palabras de arrepentimiento o justicia, sino con un gesto cargado de ambigüedad. El rey David, cediendo una vez más, besó a Absalón. Fue un beso frío, un perdón superficial que no tocó la raíz purulenta del conflicto, un acto que, en lugar de sanar, simplemente dio al conspirador acceso pleno al corazón del poder. Con las puertas del palacio abiertas de nuevo para él, Absalón inició la fase más insidiosa y paciente de su plan. Durante 4 años, se dedicó a una labor de sapa, carcomiendo los cimientos del trono de su padre no con la espada, sino con la seducción. Se levantaba temprano y se apostaba junto al camino de la puerta de la ciudad, el lugar donde el pueblo acudía en busca de justicia. Allí, interceptaba a cada hombre que tenía un pleito,
escuchando su causa con una atención que el rey, ahora una figura distante y burocrática, ya no ofrecía. Absalón había identificado la enfermedad del reino, un sistema de justicia lento e impersonal, una consecuencia inevitable del crecimiento del imperio de David. Y explotó esa dolencia con una maestría demagógica. Sus palabras eran un bálsamo para los agraviados. Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y luego, el veneno. Ah, si yo fuera juez en esta tierra, ante mí vendría todo el que tuviera pleito o causa, y yo le haría justicia. No ofrecía soluciones, sino que vendía la ilusión de la empatía. A cada hombre que se inclinaba ante él, le extendía la mano, lo levantaba y lo besaba. Con cada apretón de manos, con cada beso en la mejilla, con cada susurro de comprensión, robaba el corazón de los hombres de Israel. Estaba forjando un ejército no de soldados, sino de devotos, creando una ola de descontento popular que él mismo se preparaba para surfear hasta el trono. Cuando sintió que el fruto de la traición estaba maduro, ejecutó su golpe. Con el pretexto de cumplir un voto sagrado a Jehová, pidió permiso a David para ir a Hebrón. La elección del lugar era una daga simbólica. Hebrón, la antigua capital de Judá, fue donde David había sido ungido rey por primera vez. Era allí, en la cuna del poder de su padre, donde Absalón planeaba estrangular a su dinastía. Y mientras cabalgaba hacia Hebrón, los mensajeros secretos recorrían ya las tribus de Israel con una consigna. Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. La conspiración se reveló entonces en toda su magnitud. 200 hombres de Jerusalén lo acompañaron, inocentes en su ignorancia, sirviendo de fachada a la rebelión, pero la adhesión más devastadora fue la de Ahitofel, el consejero más sabio de todo Israel, cuya palabra era tenida por oráculo divino. Ahitofel, el abuelo de Betsabé, abandonó a David y se unió al usurpador, llevando consigo una legitimidad que sacudió al reino hasta sus cimientos. La noticia cayó sobre Jerusalén como una sentencia de muerte. David, el león de Judá, el matador de Goliat, se vio reducido a un fugitivo. La humillación fue absoluta. Descalzo, con la cabeza cubierta y llorando, el rey huyó de su propia capital, ascendiendo por la Cuesta de los Olivos en una procesión de luto. Su guardia leal lo seguía, un remanente de un poder que se desmoronaba. En su huida fue maldecido y apedreado por Simei, un vestigio de la casa de Saúl, y David soportó la injuria como parte de su penitencia. Su único acto de resistencia estratégica fue enviar de vuelta a su amigo Husai el arquita, con una misión desesperada: fingir lealtad a Absalón para frustrar el infalible consejo de Ahitofel. Absalón entró en Jerusalén sin oposición, una marea de arrogancia que inundaba las estancias que su padre acababa de abandonar. Se sentó en el trono, y su primera pregunta fue a Ahitofel: «Dad vuestro consejo. ¿Qué debemos hacer?». El consejo de Ahitofel fue doble, y cada parte era una obra maestra de crueldad política y estratégica. Primero, el acto simbólico e irreversible. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Absalón, sin dudar, ordenó que se levantara una tienda sobre la azotea del palacio, la misma azotea desde donde David había espiado a Betsabé, y a la vista de todo Israel, yació con las concubinas de su padre. Fue el acto supremo de profanación, un ultraje sexual y político que quemaba todos los puentes y cumplía la profecía de Natán de la manera más humillante imaginable. Luego, Ahitofel ofreció su consejo militar, tan brillante como el primero: «Déjame escoger 12,000 hombres. Me levantaré y perseguiré a David esta misma noche. Caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo aterrorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y heriré solamente al rey». Era un plan rápido, quirúrgico, infalible. Habría terminado la guerra en una sola noche. Pero fue entonces cuando la mano invisible del destino intervino. Husai, el espía de David, fue llamado a dar su opinión. Apelando directamente a la vanidad de Absalón, Husai pintó un cuadro aterrador y halagador.
Desestimó el plan de Ahitofel como arriesgado, recordando a todos la legendaria ferocidad de David y sus hombres, hombres valientes, y están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. En su lugar, propuso una estrategia grandiosa, una que apelaba al ego del nuevo rey. Mi consejo es que se junte a ti todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas al combate. Ofreció a Absalón la visión de sí mismo como un gran emperador al frente de un ejército innumerable, aplastando a su padre en una batalla épica. Absalón, cegado por el orgullo, embriagado con la imagen de su propia magnificencia, cometió el error fatal. El consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, declaró él y sus hombres. El narrador omnisciente lo confirma. No fue la lógica lo que triunfó, sino la providencia. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para poder traer el mal sobre Absalón. Al ver su consejo rechazado, Ahitofel comprendió que la rebelión estaba perdida. Con una claridad desoladora, cabalgó a su casa, puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Su suicidio fue el primer nudo corredizo en la saga, un presagio sombrío del destino que aguardaba al príncipe que había elegido la gloria antes que la sabiduría. La guerra era ahora inevitable, una confrontación masiva que se decidiría no en los pasillos del poder, sino en la confusión sangrienta del campo de batalla. Los ejércitos se congregaron, el de Absalón, vasto y henchido de confianza, el de David, más pequeño, pero liderado por veteranos endurecidos y comandado por el implacable Joab. Antes de la batalla, David, el padre, le hizo un último y patético ruego a sus generales. Por amor a mí, tratad benignamente al joven Absalón. Pero ya era demasiado tarde. El enfrentamiento tuvo lugar en la enmarañada y laberíntica espesura del bosque de Efraín, y fue el propio bosque el que se convirtió en el principal combatiente. El terreno confuso, lleno de barrancos y maleza, neutralizó la superioridad numérica de Absalón. El caos reinó, y la naturaleza misma pareció conspirar contra los rebeldes. El bosque devoró más hombres aquel día que la propia espada. En medio de la derrota y el pánico, con su ejército dispersándose, Absalón huyó en su mulo, buscando desesperadamente una vía de escape. Fue entonces cuando el instrumento de su vanidad se convirtió en el agente de su ruina. Mientras galopaba bajo las ramas de los árboles, su magnífica y pesada cabellera, su corona de gloria, se enganchó fatalmente en las ramas de una gran encina, y la mula siguió su camino, dejándolo suspendido en el aire, un fruto extraño y terrible, colgado por su propio orgullo, indefenso y solo esperando. La llegada de Joab ante el príncipe suspendido fue la de un labrador que encuentra una mala hierba de raíces profundas y se dispone a arrancarla, no con ira, sino con una eficiencia resuelta. En sus oídos aún resonaba la orden del rey: tratad benignamente al joven Absalón. Pero para Joab, aquel mandato era el susurro de un padre, no la voz de un monarca. El amor de David era un lujo que el reino, sangrando por la guerra civil, no podía permitirse. La supervivencia de Israel exigía no el perdón, sino la amputación. Con la frialdad de un cirujano, Joab tomó 3 dardos de su cinto y sin una palabra los hundió en el pecho de Absalón, justo en el corazón que había latido con tanta soberbia. El cuerpo del príncipe se convulsionó y fueron los 10 jóvenes escuderos de Joab quienes completaron la carnicería, rodeando el cuerpo aún colgante y rematándolo con sus espadas. La ejecución fue rápida, anónima, brutal, y el entierro fue la humillación final. No hubo lamentos, ni tumba real, ni ungüentos aromáticos. Arrojaron su cadáver, el recipiente de aquella belleza legendaria, a un gran hoyo en el mismo bosque que había sido su perdición. Sobre él amontonaron un gran túmulo de piedras, un monumento tosco y salvaje, el tipo de sepultura que se da a un bandido o a un rey pagano derrotado. Mientras tanto, en el Valle del Rey, el pilar que Absalón mismo había erigido en vida para perpetuar su nombre se erguía inútil y solitario, un obelisco para una memoria que acababa de ser enterrada bajo rocas en un bosque anónimo.
La noticia de la victoria corrió veloz hacia Mahanaim, donde David esperaba sentado entre las dos puertas de la ciudad, con el alma en vilo. Su ansiedad no era por el destino de su reino, sino por la vida de su hijo. Vio al primer corredor, Ahimaas, y su corazón se aceleró. Pero cuando el mensajero llegó, jadeante de buenas noticias sobre el triunfo, David lo interrumpió con la única pregunta que importaba. ¿Está bien el joven Absalón? El mensajero, temeroso, evadió la respuesta. Luego llegó el segundo corredor, el cusita, y tras confirmar la victoria total, se enfrentó a la misma e ineludible pregunta del rey. Su respuesta fue una obra maestra de diplomacia fúnebre. Sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. El eufemismo fue tan claro como una daga en el corazón. El rey comprendió, y el hombre se quebró. David, el gigante de Israel, fue sacudido por un temblor que venía de las profundidades de la creación. Subió a la cámara que estaba sobre la puerta, y mientras ascendía, el dique de su compostura se rompió en un sollozo que se convirtió en un grito, un lamento que atravesaría la historia. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío?» La victoria se ahogó en el luto. El ejército triunfante, al oír el llanto de su rey, regresó a la ciudad en silencio, furtivamente, como soldados que huyen de una derrota vergonzosa. El dolor de un solo hombre había envenenado el júbilo de una nación entera, demostrando que en el corazón de la casa de David los lazos de sangre eran más fuertes y más terribles que cualquier corona. Así se cierra el ciclo, en la ironía suprema de una vida consumida por sus propios símbolos, el padre de la paz, que engendró la guerra más cruenta, la belleza física tan perfecta que parecía divina, que se corrompió en una vanidad monstruosa, el cabello, su gloria y orgullo, que se convirtió en el lazo de su verdugo, la justicia que reclamó para su hermana, que lo impulsó a cometer injusticias que desgarraron el tejido de su pueblo. Absalón es el arquetipo eterno del don malgastado, la promesa pervertida en amenaza. Su tragedia no es la de un hombre malvado, sino la de un hombre que permitió que su herida más justa se gangrenara hasta convertirse en una ambición que no admitía límites, ni lealtad, ni amor. Persiguió el poder creyendo que era un fin en sí mismo, sin comprender que el poder sin legitimidad moral es solo una tiranía esperando su hora. Su caída no fue meramente el resultado de un error táctico en el bosque de Efraín, sino la culminación inevitable de un carácter que eligió el halago sobre la sabiduría, la imagen sobre la sustancia y la venganza sobre la difícil y dolorosa tarea de la reconciliación. Al final, la historia de Absalón obliga a la memoria a posarse no sobre el hijo caído, sino sobre el padre que sobrevive. Nos deja con la inquietante pregunta sobre la naturaleza de un hombre según el corazón de Dios. Quizás esa definición no reside en sus victorias militares, ni en sus salmos inmortales, ni en su piedad pública, sino en su capacidad para la fractura total, en la devastadora humanidad de su lamento. El grito de David por su hijo rebelde es a la vez su mayor debilidad como rey y su gracia más profunda como ser humano. Revela que las consecuencias del pecado, una vez puestas en marcha, no pueden ser detenidas por el arrepentimiento divino. La espada, una vez desenvainada, debe beber sangre. El legado de Absalón es, por tanto, un eco, un vacío. Es la sombra de un pilar sin nombre y un recordatorio perpetuo de que el poder puede reconstruir un reino, pero solo un amor roto, irracional y absoluto, es capaz de revelar el verdadero corazón de un hombre. Un corazón lo suficientemente grande como para desear la muerte en lugar de aquel que intentó destruirlo todo. La victoria fue para el rey, pero la eternidad de la pena fue para el padre.